Esto es Fluent Spanish Express, el podcast para aprender todo el español que no te enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Fluent Spanish Express Podcast todos los días, de lunes a viernes, contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones, como siempre digo, para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy es miércoles 15 de febrero de 2023, episodio número 329 de Fluent Spanish Express Podcast. Y bueno, pues estamos un poquito de resaca del Día de los Enamorados, del Día de San Valentín. Ayer hablaba en el podcast de 8 refranes que utilizamos en español sobre el amor y el desamor. Y en la newsletter pues hablaba de por qué se llama el Día de San Valentín. Así que, bueno, hoy cambiamos un poquito de tercio y es que en las últimas semanas pues he recibido bastantes mensajes preguntándome sobre inteligencia artificial. Oye, Diego, ¿cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para mejorar nuestro español? Bueno, pues en las próximas semanas, los miércoles, voy a estar recomendando diferentes prácticas o tareas que podéis hacer con la inteligencia artificial para mejorar diferentes habilidades. En este caso, hoy vamos a hablar de la escritura. Cómo mejorar nuestra escritura en español gracias a la inteligencia artificial o practicando con la inteligencia artificial. Pero antes de eso, como siempre, me presento, quizás sois nuevos o nuevas por aquí. Mi nombre es Diego Villanueva, profesor de español y creador de Fluent Spanish Express, y ahí en www.fluentspanish.express podéis hacer dos cosas. La primera de ellas, encontrar todos los episodios del podcast con las transcripciones, los textos de todo lo que voy diciendo aquí, pues escrito en la página, sin necesidad de registrarse, sin necesidad de hacer nada, simplemente buscáis el episodio del podcast y allí tenéis el texto con todo. Si queréis, por ejemplo, practicar mientras estáis escuchando, leyendo el texto, o ver si habéis entendido todo, o buscar alguna expresión, pues podéis hacerlo directamente allí. La segunda cosa que podéis hacer, y esta sí que es registrándose, pero es también gratuito, simplemente con vuestro nombre y vuestro correo electrónico, es uniros a la newsletter de Fluent Spanish Express, que es también de lunes a viernes, como el podcast. De lunes a viernes envío un correo electrónico con más cosas para practicar vuestro español. Además, no son las mismas cosas que publico en el podcast, así que muy interesante para complementar vuestro trabajo, vuestra práctica de español. Escucháis el podcast y también podéis leer la newsletter, y la verdad es que es un buen combo y hay más de 300 personas suscritas, así que os animo a que os suscribáis en www.fluentspanish.express. Y dicho esto, un capítulo súper rápido, súper corto, en el que os voy a hablar de cómo mejorar vuestra escritura en español utilizando la inteligencia artificial. Bueno, básicamente podemos hacerlo utilizando el famoso ya ChatGPT, aunque en los últimos días pues ha aparecido también la herramienta de Microsoft, Bing, que utiliza también la misma tecnología de OpenAI, y también, si no recuerdo mal, había otra más que había salido. Bueno, hay un montón de herramientas hoy en día que están saliendo alrededor de esta tecnología de inteligencia artificial, de, bueno, pues este modelo de lenguaje basado en OpenAI, en la compañía de OpenAI. Y bueno, pues hoy vamos a ver cómo utilizar ChatGPT o Bing o lo que queráis para mejorar vuestra escritura de español. En dos supuestos. El primero de ellos, en el caso de que ya tengáis un texto creado. Es decir, vosotros por vuestra propia cuenta habéis decidido escribir sobre un tema y tenéis ya un texto, pues puede ser de la longitud o de la que queráis, y simplemente tenéis un texto y ahora vamos a empezar a trabajar con ese texto. Lo primero de ello, si tenemos ese texto, podemos pedirle a esta tecnología que nos lo corrija. Y eso es muy interesante porque, bueno, pues yo hace algún tiempo en el podcast hablaba de que corregían los textos, y desde luego que no es lo mismo que te lo corrija una inteligencia artificial que un profesor, pero es una manera muy rápida de ver si tienes fallos, sobre todo de tipo pues gramaticales, si tienes errores ortográficos, que, bueno, pues se pueden corregir rápidamente simplemente pues aplicando esta tecnología de inteligencia artificial. Corrección de textos, comprobación si tenemos algún error o no. Luego también, y esto es muy interesante, es pedir sugerencias para mejorar el nivel de nuestro texto. Es decir, le podemos pedir que utilice algunas expresiones o que utilice algunas palabras o algunos conectores que nos hagan darle un poquito más de calidad al nivel del texto. Y esto es muy interesante porque quizás escribimos un texto muy simple, un texto que no tiene demasiadas florituras, y le pedimos a esta inteligencia artificial que nos lo mejore un poquito y vemos qué cosas podemos aplicar en todos los textos que hacemos para mejorar un poquito el nivel del texto. Luego también, y esta es muy interesante, podemos también jugar un poquito con el registro del texto. Es decir, podemos escribir un texto que esté escrito de una manera informal, podemos escribir un texto pues haciendo un registro más coloquial y pedirle a la inteligencia artificial que nos lo convierta en un texto más formal. Y eso es interesante porque podemos hacerlo también al revés, es decir, escribir un texto formal y que nos lo haga más informal. Y esto es interesante porque también cambia las expresiones y cambia la manera de expresarse, con lo cual vemos también
a través de un texto que nosotros mismos hemos escrito, pues vemos estos cambios de registro que son muy interesantes, sobre todo porque a veces cuando estamos escribiendo igual, por ejemplo, un correo electrónico y no sabemos si estamos siendo demasiado formales o demasiado informales, pues quizás podemos hacer esto para intentar asegurarnos de que nos estamos refiriendo en el registro, en el tipo de registro que queremos, ¿vale? Y otra cosa también que es interesante es incluso cambiar el tono. Y esto también es interesante. Podemos coger nuestro texto y decirle que nos lo escriba en un tono más alegre, o que nos lo escriba en un tono más triste, o que nos escriba de una manera, pues, por ejemplo, decirle que sea más cercano, un texto más cercano, que sea más distante. Bueno, podemos cambiarle un poquito la manera en la que nos expresamos y esto es muy interesante. Luego ya... en el segundo supuesto que comentaba, que es que aún no tengamos ningún texto escrito, porque básicamente pues no nos hemos puesto a ello, o porque no sabemos sobre qué escribir, o porque simplemente queremos hacerlo partir desde cero. Bueno, pues podemos pedirle a la tecnología de la inteligencia artificial que nos dé algún tema sobre el que escribir. Podemos decirle directamente que, oye, quiero escribir un texto en español, dame algunas ideas para escribir este texto, ¿no? Incluso también podemos hacer, dentro de este tema general, podemos decirle que nos dé unas ideas más específicas dentro del texto sobre el que vamos a escribir y entonces a partir de ahí las vamos desarrollando. Una vez que tengamos ya escrito nuestro texto con estas ideas, podemos volver a aplicar pues todo lo que hablaba antes, corregir el texto, comprobar los errores, pedir sugerencias para mejorar el texto, cambiar el registro del texto e incluso, como decía, también cambiar el tono. Y luego ya esto, pues para la gente que sea un poquito o que quiera hacer otro tipo de cosas, también puedes jugar con la inteligencia artificial, es decir, puedes escribir una historia a medias con ella. Simplemente puedes empezar escribiendo una frase y pedirle que continúe la historia y así pues vas continuando tú la historia y hacéis al final un cuento o lo que sea en el que habéis ido entre los dos pues creando este texto. Además también aprovechas a pedirle que te corrija siempre que haya errores y todas estas cosas. La verdad es que esto es muy útil. Yo lo estoy utilizando en inglés. Básicamente este modelo de lenguaje está muchísimo más desarrollado en inglés, obviamente, porque la compañía que lo ha desarrollado pues es de habla inglesa, pero la verdad es que está mejorando muchísimo en lo que se refiere al español, porque ya muchísimas personas en España lo están utilizando, así que os lo recomiendo para practicar vuestra escritura. La verdad es que es muy interesante y quizás dedicándole 10-15 minutos cada día, pues podéis mejorar muchísimo vuestra escritura en español en cuestión de unas pocas semanas. La verdad es que es una herramienta muy interesante y que os recomiendo desde aquí para que comencéis a practicar. Dicho esto, me despido por este episodio de hoy y os recuerdo que os suscribáis en la newsletter en www.fluentespanish.express, ya no me sé ni la página, y que, pues también que le deis un poquito de cariño a este podcast, si os gusta, si os parece útil, que me deis valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcasts, en Spotify, que me dejéis vuestras reseñas, etcétera, etcétera, etcétera. Nos vemos en el episodio de mañana, que tengáis muy buen miércoles. Adiós.